lo dijo en la primera hora. Empezamos con el comentario, porque claro, la noticia más importante de estas horas, este Ecuador que nos sorprende y no cesa de tener polémicas, tiene que ver con una decisión que a mí en lo personal, yo creo que hay mecanismos menos extremos desde el punto de vista diplomático cuando hay incomodidad por alguna declaración de algún actor político externo. Por supuesto, creo que es legítimo que el gobierno ecuatoriano sienta incomodidad. O sea, no nos perdamos de eso, porque si hubiese dicho esa misma declaración un presidente o algún personaje político de otra tendencia, estoy seguro que aquellos que critican se ubicarán en la otra orilla, porque somos así. Es un país polarizado. ¿Ya? Pero me parece que hubo un exceso por parte del presidente de México. Creo que no ameritaba la comparación. De alguna manera el presidente de México lo que hace es reproducir la misma postura que en su momento actores políticos como el expresidente Correa, con quien Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, tiene cercanía, pero lo que hace el presidente mexicano es repetir casi textualmente la misma posición del expresidente Correa y de varios de los líderes de Revolución Ciudadana. Creo que el contexto no ameritaba. Entiendo que el contexto, y eso me explicaban ayer, tenía que ver con un episodio que había ocurrido en México con el asesinato de una candidata. Esto me había explicado ayer Javier Darío Rivadeneira, quien le envió un abrazo, ojalá que esté en sintonía, me envió ayer al final de la tarde, estaba viajando y no le pude contestar a Javier. Me decía, me saluda desde Boston, me refería, ¿no? El presidente de México se refiere al asesinato de una candidata de Morena. Morena es el partido de Andrés Manuel López Obrador en Celaya. Esto ocurrió en los últimos días. Y pone el Ecuador como ejemplo el caso de Luisa González y la disputa que tiene López Obrador con la prensa mexicana. Televisiva, se refiere básicamente a Televisa, a La Reforma, al Universal, Radio Fórmula, y en especial con el dueño de Televisión Azteca. Es una guerra declarada. Ojo que la parte, digamos, el sistema mediático mexicano es un emporio impresionante. O sea, Televisa es una cosa, pero es una locura Televisa. Y ahí habla de todo este emporio, ¿no? Y claro, se refería a López Obrador a la situación ocurrida en México con el asesinato de una candidata de su partido. Y trae a colación el asesinato de Fernando Villavicencio Valencia ocurrido el 9 de agosto del año 2023. Creo que no ameritaba que el presidente de México, tal vez haciendo referencia a esto, no ameritaba profundizar en el discurso que ha manejado el correísmo respecto del asesinato de Villavicencio. Recuerden ustedes que la tesis del correísmo es que mataron a Villavicencio para impedir que ganen las elecciones, lo cual me parece, a mí en lo personal, me parece que seguir sosteniendo esta tesis de estas alturas del partido, a mí me parece descabellado. A mí. Es mi criterio, el mío. Además es una postura completamente inhumana, con una persona que al final del día fue privada de su vida y sobre cuyas investigaciones lamentablemente ha habido un manoseo impresionante durante el curso de los últimos meses. Es que ha habido un manoseo impresionante. Referirse a este tema, me parece a mí, con la ligereza con la que lo hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, es altamente cuestionable. Porque además López Obrador reproduce la posición de actores políticos ecuatorianos que la mantuvieron en campaña y la han mantenido más recientemente. Hubo legisladoras de Revolución Ciudadana que integran la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional, que sigue manejando la misma tesis. Entonces, a ver, que lo diga el expresidente Correa o actores políticos ecuatorianos, creo que tiene una distancia muy grande a que lo diga un presidente de otro país. Y como siempre he dicho, en diplomacia se guardan códigos. En diplomacia hay códigos, en diplomacia hay límites. No es que uno en diplomacia puede decir lo que sea. La diplomacia implica respetar determinados códigos y determinados procedimientos. Yo creo que el presidente de México rebasó ese procedimiento y al final del día termina comprando un argumento
de un sector político con el cual es muy cercano y con el cual comulga, termine inmiscuyéndose en un tema que le compete a este país. Pero de allí a declarar persona no grata a la embajadora y provocar que ella tenga, entiendo, hasta 72 horas para salir del país, a mí me parece una exageración. Ojo con lo que estoy diciendo. Porque en diplomacia hay otros mecanismos. Por ejemplo, si al gobierno ecuatoriano no le gustó la declaración del presidente mexicano, ¿por qué no llamar a consultas? No sé quién es el embajador o embajadora ecuatoriana en México. Es que alguno de mis, alguien de mi equipo, alguno de mis oyentes internautas puede compartirme ese dato. A esta hora no tengo claro sobre quién ocupa la embajada de Ecuador en México. Pero me parece a mí que un mecanismo completamente válido, menos radical, hubiese sido llamar a consultas a el representante diplomático de Ecuador en México, lo puede hacer la Cancillería ecuatoriana, en reciprocidad, porque en diplomacia se aplica la reciprocidad. México hubiese hecho lo propio con la embajadora de ese país en el Ecuador y luego emitir un comunicado, una postura. No es Ivonne Baki, ingeniero. Hable serio, Ivonne Baki me dice acá. Amanecido Merlino. Chistoso amanecido el ingeniero Carlos Páez. Ivonne Baki es embajadora de Ecuador en Francia. A ver, pasen el dato, si es que alguien sabe el dato del embajador o embajadora de Ecuador en México. Ah, ya, a ver, acá ya tengo. No, esa es la embajadora de México en Ecuador. Raquel Cerur Esmeque. Ella es la embajadora de México en Ecuador. ¿Quién está encargada de la embajada de Ecuador en México? Ese dato no lo tengo todavía. Ah, ya. No, tampoco. Casi digo. Está chistoso también Nahuel. Tanto el ingeniero Páez como Nahuel Mendoza andan hechos los chistosos. Me dice Spiri González, casi digo Spiri González, hable serio. No tengo yo el dato. Si es que alguien tiene el dato, o si es que alguno de los amigos de la Cancillería que siempre nos escuchan tienen ese dato, les ruego que me compartan. Pero bueno, hasta que me compartan ese dato. Hasta que me compartan ese dato. No es Roberto Gómez Bolaños. No, nada que ver, por si acaso. También el Juanca Castilla han hecho el chistoso. Parece que es viernes, ¿no? Ya póngase serio porque estamos comentando con seriedad el tema. A ver, yo les insisto, a mí me parece que lo lógico era llamar a consultas. No es una ruptura de relaciones diplomáticas, no lo es. Ah, gracias Panchito. No tenemos embajador en México. Gracias Panchito. Francisco Herrera Arauz, Dios le pague. Por cierto, Francisco conoce de estas materias porque Francisco fue cónsul del Ecuador en México. Además que no solamente es periodista, es abogado. Dice, no tiene embajador en México. El último embajador fue Francisco Carrión Mena, quien hace pocos meses había renunciado acá. Renunció al gobierno de Lazo y hasta el momento no se ha nombrado nuevo embajador. Ah, perdón, fue embajador, no cónsul. Perdóname, Panchito, te degradé. Embajador fue en México, Panchito, no cónsul. Te acabo de degradar. Y acá también Arturo me dice, gracias Arturo, te envío un abrazo, amigo. Le falta al presidente largo los nombramientos de embajadores. Miren ustedes, no tenemos embajador de Ecuador en México. Gracias por el dato. De razón que nadie me pasaba el dato porque no tenemos embajador. Con más razón aún, con más razón. Me parece a mí una exageración la decisión que ha tomado la Cancillería. Creo que es completamente legítimo que el gobierno del Ecuador tenga una reacción cuestionando una declaración que a mí me parece termina siendo desatinada por parte del presidente de México, termina inmiscuyéndose en un asunto interno del Estado ecuatoriano, termina comprando y mencionando la misma tesis de una organización política que asegura que a un candidato presidencial lo mataron para impedir que su candidata gane las elecciones. Que yo sí cuestiono esa tesis, en lo personal, respetando a quien opina lo contrario. Para mí es totalmente cuestionable que se maneje esa tesis. De que mataron al candidato para impedir que gane las elecciones, yo no compro ese argumento, no estoy de acuerdo. Sinceramente, no estoy de acuerdo. Pero lo dice el presidente mexicano. Y para mí, el presidente mexicano ahí rebasa esta línea diplomática que no pueden rebasar. Si hablamos de la autonomía y principio de no injerencia en asuntos privativos de otro país.
que se entienda lo que estoy diciendo. Me parece que López Obrador comete un error desde el punto de vista político y diplomático. Desde el punto de vista de las relaciones internacionales comete un error. Pero de allí a tomar una medida tan extrema como la que se ha tomado, la de declarar persona non grata, que sí, no es que la expulsan, pero el equivalente es ese, porque el embajador tendrá que irse. Y esto, de suyo, trae un enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre los gobiernos de México y de Ecuador, porque se quedarán a nivel de encargados de negocios. Así ha pasado. ¿Me explico? Ya tenemos antecedentes en los cuales gobiernos han declarado persona non grata a embajadores y hay la reciprocidad. En este caso no habrá reciprocidad porque no tenemos embajador de Ecuador en México. Pero lo que yo creo era que debió haberse optado por un mecanismo menos radical, tomando en cuenta además la naturaleza de la relación político-diplomática y hasta comercial que tenemos con México. Y porque además, en el medio, México está haciendo un análisis de un pedido de asilo político del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Pues a mí en lo personal, me parece que siendo cuestionable la postura asumida por López Obrador, creo que nos fuimos al otro extremo. Y creo que ese extremo no le hace nada bien al Ecuador. Gracias, Andrés Reliche. Luis Espinosa Salas es el encargado de negocios de Ecuador en México. No tenemos embajador. No, doctor Salgado, no es Alex Darío Aguinaga Garzón. Él fue nuestro embajador futbolístico cuando jugaba en el Necaxa. Juan Carlos me dice, una cosa es la consecuencia de un hecho, el asesinato, y otra la causa intelectual del hecho, que por cierto aún no se ha determinado formal y legalmente. Por eso es cuestionable que el presidente de México haya hecho semejante declaración. Yo sí creo que hay que abrir el espectro y analizarlo de esta manera. Póngame por favor, Roberto Carlos, y digo el comunicado de la Cancillería ecuatoriana, que lo presentaron el día de ayer. Ahí está el comunicado de la Cancillería. Hasta antes de este comunicado, ninguno de nosotros sabía de qué nos estaban hablando. De hecho, nos sorprendimos y recién después de este comunicado tuvimos conocimiento de las declaraciones que en la primera parte de este espacio las presentó Belkis. En el contexto de las recientes declaraciones muy desafortunadas, yo coincido en que fueron desafortunadas, en las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones del 2013 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de la República del Ecuador ha decidido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona non grata a la embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Esmeque. El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por este lamentable hecho que causa conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad. El país continúa enfrentando al crimen organizado transnacional que amenaza al Estado, sus instituciones democráticas y su población. La Cancillería ecuatoriana reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad, soberanía del Estado ecuatoriano y el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Hasta ahí el comunicado. Gracias, Roberto Carlos y Diego. En ese comunicado no dice que le dan 72 horas, pero en el lenguaje diplomático hay cuestiones que son implícitas y se supone que son máximo 72 horas para que, en este caso, al ser declarado persona non grata, abandone el país y regrese a su país. Y como digo, eso implica un enfriamiento de las relaciones. Ahora, ratificando lo que acabo de decir, desatinado el presidente de México, exagerada la decisión del gobierno ecuatoriano, ¿qué va a pasar con lo que queda en la mitad? ¿Qué va a pasar con el trámite del asilo a Jorge Glass? Jorge Glass, se supone, continúa en calidad de asilado. Él ingresó como huésped, luego como refugiado y ahora es solicitante del asilo político en la Embajada de México en Quito. Está ubicada en la avenida 6 de diciembre frente al Estadio Olímpico Atahualpa, cuya seguridad ayer se reforzó. Hubo algunos opinadores, algún colega que por ahí publicó que supuestamente a Glass lo vieron por Monteserrín el otro día. De verdad que ese tipo de comentarios a mí me parece que no le hacen nada bien a la seriedad y el rigor que tenemos que mantener cuando no solamente informamos, sino comentamos desde el ejercicio del periodismo. O sea, si es que hay certezas de que el ex vicepresidente Glass ya no se encuentra en la embajada, debería mostrarse esas certezas y no actuar con tanta ligereza.
O sea, la ligereza con la que a veces se escriben cosas, se publican cosas, es alarmante. Hay que ser muy serios en esto. Pero digo, se supone que Jorge Glass permanece en la embajada. ¿Qué va a pasar con ese caso? ¿Qué va a pasar si mañana o pasado el gobierno mexicano, que tiene una larga tradición de conceder asilos políticos? México tiene una larga tradición de ser un estado asilante. ¿Qué va a pasar si mañana o pasado la administración de López Obrador decide extenderle el estatus de asilado? Casi en una suerte de respuesta a esta postura del gobierno ecuatoriano. ¿Qué va a pasar con esto? Yo estoy convencido, me parece muy poco probable, me parece altamente improbable que el gobierno del presidente Noboa extienda el correspondiente salvoconducto para que Glass abandone la embajada y se traslade a Tababela y de allí hasta México. Y digo porque ya pasó, no con este gobierno, sí con el anterior, pero ya pasó con el caso de María de los Ángeles Duarte. María de los Ángeles Duarte recibió el estatus de asilada política por parte del gobierno argentino. El gobierno del presidente Lasso se negó a extender el salvoconducto. Y María de los Ángeles Duarte permaneció en la residencia de la Embajada de Argentina durante un largo tiempo, hasta que finalmente, en una situación que nunca terminó de aclararse, María de los Ángeles Duarte se fugó de la embajada. Y digo, utilizo el término se fugó porque sobre la arquitecta Duarte había una orden de prisión a partir de una sentencia penal vinculada por el caso Sobornos. No estoy diciendo nada que no sea real, ni estoy emitiendo adjetivos calificativos, porque es lo que pasó. Por si acaso alguien salta por la utilización del término. La arquitecta Duarte se fugó de la embajada. Las circunstancias en las cuales se fugó nunca fueron aclaradas. Acá me dice Panchito Herrera, es preocupante la situación de Ecuador con México. Esta es la otra parte, ¿no? Yo mencionaba el tema de Glass, que tal vez viene a ser lo más mediático y lo más político. Pero vamos a algo que puede ser menos mediático, pero muchísimo más importante, que es la situación de los migrantes ecuatorianos. Dice Francisco, es preocupante la situación de Ecuador con México, toda vez que hay un alto número de compatriotas que migran hacia Estados Unidos y utilizan el paso con México, sufriendo las consecuencias de agresiones y asesinatos por parte de los grupos de tráfico de personas. Esa es una situación extremadamente preocupante, que además aquí parece que no nos interesa como sociedad. Como sociedad no nos interesa, por ejemplo, este grupo de ecuatorianos, algo parecido a lo que ya ocurrió en 1999, que deciden abandonar el país porque no hay oportunidades, porque no hay trabajo, porque no tienen la posibilidad de salir adelante y tratan de buscar mejores días fuera de su patria. Yo tengo aquí, dentro de mi audiencia, a mucha gente que sintoniza este espacio y este comentario desde el exterior. ¿Cuántos de ustedes, amigos queridos, migrantes ecuatorianos, compatriotas, a quienes siempre les tendré respeto, admiración, cuántos de ustedes tuvieron que emigrar de esa manera, abandonar el país de esa manera y permanecer probablemente durante largo tiempo en condición irregular para poder mejorar sus condiciones de vida? ¿Qué va a pasar con esos ecuatorianos que abandonan el país desesperados porque aquí sienten que no hay esperanza, no hay trabajo? Nos pueden decir que han creado 500,000 empleos. Se pueden inventar eso, que han creado 50,000 empleos, 500,000 empleos. Pero el común de la gente no lo siente. No lo siente, que además aquí ha habido un manoseo, ya pasó con el gobierno de Lasso, pasa hoy con el gobierno del presidente Noboa. Hay un manoseo respecto de las cifras, de la cantidad de trabajos que supuestamente se han creado. Nos han hablado de 25,000, de 50,000, de 60,000, de 65,000, de 62,000, de 160,000. Lasso hablaba de 500,000, o sea, un manoseo tremendo. Pero lo cierto es que aquí hay millones de ecuatorianos que no logran tener trabajo. Y fruto de la desesperación se ven obligados a migrar. Abandonan el Ecuador, ingresan a esa inhóspita zona del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá. Se atraviesan con éxito esa selva, atraviesan Centroamérica hasta llegar a México, luego atraviesan México. Muchas veces son presas de los coyotes o coyoteros para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos. ¿Cuál va a ser ahora la situación de esos compatriotas en esta realidad que están viviendo a partir de esta decisión? O sea, me parece a mí que no podemos solamente circunscribirnos
¿O quedarnos en el desatino de Andrés Manuel López Obrador? ¿En la respuesta del gobierno de Noboa? ¿O en el tema de Glass? Dejemos eso, que tal vez es el tema de la macropolítica. ¿Qué pasa con los más necesitados, con los más desposeídos, con ese grupo de ecuatorianos y ecuatorianas que decidió migrar y que en México está a expensas de los riesgos que implican las redes del crimen organizado, de narcotráfico y de coyoteros? ¿Será que pensamos también en eso? Pues digo, estas decisiones no pueden ser tomadas tan a la ligera, de modo alguno. Yo sí creo que es legítimo, para cerrar esta parte del comentario, legítimo que el presidente Noboa rechace las declaraciones del presidente mexicano, que no ha lugar. No ameritaba que lo mencione. No ameritaba. Tal vez que haga la comparación a partir de lo que pasó con su candidata en Celaya, candidata del partido Morena, pero no mencionar el mismo discurso que ciertos actores políticos lo han mencionado. Porque López Obrador no es un político cualquiera, es el presidente de un país. Pero de allí a declarar persona non grata, creo que había una distancia muy grande y se podían echar mano de otros mecanismos diplomáticos, me parece a mí, por la naturaleza de la relación de Ecuador y México y por los aspectos que estoy mencionando en este momento. Sobre esto, rapidito, sobre lo otro. Resulta que ayer yo me he quedado loco. El 10 de marzo pasado, póngame por favor el documento, Roberto Carlos y Diego, pongan en la pantalla el documentito. En la pantalla el documento. Este documento tiene fecha 10 de marzo. O sea, es un documento que data de hace más de 3 semanas. Es un acuerdo ministerial a través del cual el señor doctor Leonel Fernando Calderón Tello, viceministro de Seguridad Ciudadana, le condecora a la ministra encargada del Interior, la ministra de Gobierno encargada de la cartera del Interior. Yo le he puesto aquí solamente la parte resolutiva. Otorgar la condecoración Gran Cruz del Orden y Seguridad Nacional a favor de la señora Mónica Rosa Irene Palencia Núñez, ministra del Interior, conforme a la resolución número tal del 23 de febrero del 2024. O sea, ya el 23 de febrero habían resuelto. Y en apego a lo que establece la disposición transitoria 26ª del reglamento sustitutivo al reglamento de carrera profesional de los servidores policiales. En el artículo 2, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, las decisiones delegadas se consideran adoptadas por el delegante. Artículo 3, de la ejecución del presente acuerdo ministerial, encárguese al comandante general de la policía. Artículo 4, el presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Artículo 5, encárguese de la notificación y publicación en el registro oficial a la Dirección Administrativa del Ministerio del Interior, dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de marzo de 2024. O sea, la decisión de condecorar a la ministra se da el 23 de febrero, el acuerdo ministerial se emite el 10 de marzo y el 3 de abril aparece publicado en el tercer suplemento número 531 del registro oficial. Gracias, Roberto Carlos y Diego. ¿Saben cuántos considerandos tiene este documento? Tiene 33 considerandos. 33. Son como 8 páginas de acuerdo ministerial. 33. Creo que ni los decretos ejecutivos que declararon el estado de excepción tienen tal cantidad de considerandos. 33 considerandos. 33. Para condecorar a la ministra. Decisión adoptada el 23 de febrero. Es decir, estamos hablando de que a los 3 meses, justo cuando el gobierno cumplía 90 días, el gobierno se instala el 23 de noviembre, diciembre, enero, febrero, a los 3 meses ya encontraron mérito para condecorar a una funcionaria. Cuando Mónica Palencia, hace unas semanas, dijo, tras una controversia por un igualmente desatino de la asambleísta Mónica Palacios, lo criticamos en su momento en este espacio. Ella decía, nos estamos jugando la vida. Ok, yo entiendo eso, porque están al frente de una cartera de Estado complicada, en un contexto muy difícil para el Ecuador. ¿Pero qué han logrado? ¿Qué han logrado? Luego de 90 días, 3 meses o de 4 meses, ¿qué han logrado para que se condecoren entre sí?
En serio. ¿Saben qué mensajes están enviando al país con esto? Están dando una bofetada al Ecuador. Al Ecuador que en las últimas 2 semanas ha vuelto a enfrentar una ola terrible de asesinatos. Al Ecuador en donde la crisis de seguridad no ha parado. ¿Qué mensaje le están dando? Condecorándose entre sí. Un viceministro condecorando a la ministra. Delegando al comandante general de la policía. ¿Qué han ganado? O sea, de verdad que uno no entiende este tipo de cosas. Llegan al poder y pierden la perspectiva, están en otra realidad, están más pendientes de la condecoración entre ellos. ¿Qué han logrado? Amerita generar una condecoración a quien está al frente de la cartera de seguridad encargada, porque no quieren nombrar ministro definitivo del Interior. Entiendo que porque está en el proceso de fusión de los ministerios. No quieren nombrar ministro del Interior. Pero se condecoran entre sí cuando el último fin de semana, Infobae, por ejemplo, en una nota escrita por la colega Yalilé Loaiza, daba cuenta del fin de semana sangriento en el Ecuador, el último, 137 homicidios durante el asueto de Semana Santa. Decía la nota de Infobae, 17.861 operativos a escala nacional ejecutados entre las 12 horas del jueves 28 de marzo hasta las 6 de la mañana del lunes 1 de abril. 52.622 uniformados desplegados no impidieron 137 muertes violentas. Pese a la escandalosa cifra y a las masacres registradas, especialmente en Guayaquil y Puerto López, las autoridades policiales aseguran que hay una reducción del 26% de homicidios durante las 18 semanas del gobierno del presidente Noboa. Sobre esta cifra que publicó Yalilé y que publicó Infobae, la propia colega y otros colegas pidieron al Ministerio del Interior un desglose para entender cómo se llega a esta cifra que es monstruosa. Y nada, no les pararon bola, porque no nos suelen parar bola. Se resienten cuando se les critica, pero cuando se les pide información simplemente no nos paran bola, nos ignoran. Nos ignoran. Yo no entiendo cómo, con esa realidad, con esa situación tan compleja, están en las condecoraciones. En serio. Y con 33 considerandos. Un acuerdo de 8 páginas. Por el amor de Dios. Como dice Felipe Yangaría Arizo, le envío un abrazo al Feli. Se condecoran como cuando Cantinflas intercambia medallas escarapelas con un embajador. Tal cual. Ayer se hizo viral eso. Creo que es de la película Su Excelencia. Vamos. Vamos. Enfóquense en lo importante. Dejen de lado las condecoraciones. Dejen de lado el oropel. Dejen de lado las cuestiones de forma. Dejen de lado las fotos. Vamos a lo de fondo. El país les va a agradecer. Y para que el país les agradezca, no necesitan condecoración alguna, ni necesitan condecorarse entre ustedes. Lo de ayer es una bofetada. Así nos dieron a los ecuatorianos. Cachetada. 7:10 de la mañana. Cierro el comentario. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.